los bendiga mucho, mis amados hermanos. ¿Cómo va nuestra mañana? Gloria al Señor. Así que ya nos dijimos, ¿a qué capítulo de Jonás vamos? Al 4. Ya todos sabemos dónde está Jonás. En nuestro Antiguo Testamento, en los profetas menores. Bueno, para comenzar, quiero que recordemos dos palabritas. Las palabras van a ser sueño y furia. ¿Cuáles van a ser esas palabras? Sueño y furia. Bueno, todos aquí soñamos, ¿verdad? Todos aquí hemos tenido algún sueño. Y he tenido la oportunidad de hablar con algunos sobre sus sueños. Ese es un tema importantísimo. Algunos, por ejemplo, me han dicho que sueñan con comprarle una casa a su madre. Otros aspiran a tener una gran carrera. Otros sueñan con tener un gran negocio. Algunos otros con casarse antes de tal edad o tener tal número de hijos. Los sueños, de algún modo, nos mantienen de pie. De manera que alguien dijo en una ocasión: en todas partes vemos hombres que no enloquecen porque sueñan. Los sueños han sido un tema muy importante a lo largo de la historia. Por ejemplo, uno de los discursos más grandes, famosos e importantes del mundo, dado por Martin Luther King, se tituló Tengo un sueño. Pero desgraciadamente hablamos muy poco del sueño de Dios. Es más, en algunas ocasiones, aunque no lo queramos admitir, el sueño de Dios nos produce furia. Así que hoy encontraremos al profeta que se opuso al sueño de Dios. El profeta que se llenó de furia, que hizo todo lo posible para ir a lo más recóndito de su mundo, para huir del sueño de Dios. El profeta que predicó con desgano y dolor, y que encontró que Dios tuvo compasión y no le gustó. En nuestro texto encontraremos furia por la compasión de Dios. Una clase de compasión que la misma creación enseña y que termina con una pregunta del millón. Así que vamos a leer juntos Jonás capítulo 4. Lo vamos a leer todos, son nada más 11 versículos. Imagino que ya todos encontraron el libro y el capítulo, ¿verdad? Listo. Dice así. Y quiero leer desde el último versículo del capítulo 3. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y oró al Señor: Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él, hasta ver qué sucedería con la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás, para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad.
Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este, y el sol hirió la cabeza de Jonás, así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir. Y decía: mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de esta planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste, ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. ¿Qué texto, no? ¿Cuáles son las dos palabritas que vamos a memorizar? Sueño y furia. En los versículos 1 al 4 encontramos la furia por la compasión. Y vamos a ver que Jonás fue llamado a amar algo que odiaba. Hemos escuchado la historia desde el principio. Jonás no deseaba que los ninivitas accedieran a la misericordia de Dios. Dios lo llamó a amar algo que él no podía amar. Cuando leímos el capítulo anterior, incluso nos pareció que tenía un buen final, ¿verdad? Ver que todos allá en Nínive se arrepienten y que Dios no los castiga. Cada uno de nosotros diría: amén, aleluya. Pero esas fueron palabras amargas para Jonás. Y es que vemos en el versículo 9 del capítulo 3 que cuando Dios vio sus acciones, que se habían arrepentido de su mal camino, entonces se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. Pero Jonás estaba convencido de que las personas de Nínive merecían ese castigo. Este es un tema muy interesante. En algún momento pude profundizar e investigar un poco de los asirios. Y nos damos cuenta de que verdaderamente eran gente horrible. Un pueblo sanguinario. Es más, si el libro de Jonás no estuviera en nuestras Biblias, en toda la Biblia no habría ni una sola palabra buena de Nínive, ni de Asiria. Este era un imperio completamente depravado. Su religión, política y fuerza era la violencia. Esto era de tal manera que en muchas ocasiones, si ustedes querían ir a hacer un tour por Nínive, encontrarían que sus árboles y sus muros tenían un montón de cabezas y miembros de las personas que habían matado. ¿Saben cómo era conocida Nínive? Como la asesina de profetas. Jonás tenía razones para no querer, y tenía razones para no querer que se arrepintieran. Todos estaban entrenados para matar, desde el más pequeño hasta el más grande. Y aún ya habían tenido malos encuentros con Israel. Y si vamos un poquito después, vamos a ver que es Asiria la que termina arrasando con Israel. Con todo eso en mente, a uno también le da cierto enojo, ¿verdad? Este imperio tenía que pagar por lo que hizo. Esta ciudad, ¿cómo podía ser perdonada?
Por eso podemos ver que para Jonás ese perdón era un gran desastre. Su lenguaje estaba inmensamente cargado de sentimientos. Para él eso era una calamidad. ¿Sí? Jonás fue llamado a amar la ciudad más peligrosa, violenta y difícil de amar en el mundo. Sin embargo, ese fue el llamado de Dios. En muchas ocasiones pensamos que el llamado de Dios va a ser algo deseable, algo bonito, algo romántico. Pero no siempre será así. Vamos a terminar enfrentados a las realidades más duras que podremos experimentar en nuestras vidas. Aquí podemos ver que Dios es clemente y compasivo. Es más, es mucho más clemente y mucho más compasivo que nosotros. Bueno, nosotros necesitamos comprender quién es Dios. Jonás parece que lo sabía. Cuando se queja delante de Dios, ¿qué le dice? Yo sabía que tú eras un Dios clemente y compasivo, lento para la ira, rico en misericordia y que te arrepientes del mal anunciado. Eso era lo que Jonás conocía de Dios, pero a Jonás no le gustaba eso. Era mucho más misericordioso de lo que Jonás deseaba. Mucho más compasivo. Dios es clemente y compasivo, lento para la ira, grande en misericordia. Se arrepiente del mal anunciado. Podemos ver esto. Nuestro amor es limitado, pero el amor de Dios es infinito. Nuestra compasión tiene condiciones. La compasión de Dios es inmensa. Nuestro perdón es débil. Su perdón es compromiso. Y nuestra misericordia es fácilmente quebrantable. Pero su misericordia es inagotable. Dios es mucho más grande que nosotros. Pero el sueño de Dios puede producirte furia. Porque el sueño de Dios excederá tu nivel de amor y te pedirá amar lo que es difícil de amar. Excederá tu compasión, excederá lo que estás dispuesto a perdonar, la misericordia que puedes tener. Te llevará a situaciones que amenazarán tu comodidad y te pedirá amar lo que es imposible de amar. Así que en muchos momentos recibiremos la pregunta que recibió Jonás: ¿acaso tienes razón para enojarte? Después, en los versículos 5 al 9, encontramos lecciones de misericordia. ¿Cómo así que lecciones de misericordia? Después de esta rabia de Jonás con Dios, vamos a ver que él hace berrinche. Jonás sale de la ciudad, se va hacia el este, allí se hace una pequeña enramada, pero él no era ni albañil ni arquitecto, le quedó dando el sol. Y allá esperó a ver qué pasaba con Nínive. ¿Qué era lo que él quería? La destrucción. Él se imaginaba como con Sodoma y Gomorra, juicio del cielo. Y estaba ahí mirando si Dios recapacitaba. Quiero decirles algo aquí. Y es que Dios sabe trabajar a pesar de sus profetas. Dios perdonó a Nínive a pesar de Jonás. No pienses que Jonás es un caso singular. La mayoría de nosotros seríamos como Jonás, ¿o no? O si Dios te pide amar a aquella persona que es difícil de amar, ¿qué haces tú? Y dice, la mayoría de las personas que anhelamos servirle, estamos rotos. Luchamos contra nosotros mismos. Tenemos muchas preguntas, grandes dudas y un buen montón de sueños rotos. Jonás era un profeta típico que en muchas ocasiones tenía que pelear con Dios. Así también nosotros.
Trabajar por el sueño de Dios significa renunciar a algunos de nuestros propios sueños. Permitir que Dios nos enseñe a soñar de una manera distinta, pensando en el otro, de acuerdo a su sueño. Y quiero repetirlo. Dios sabe trabajar a pesar de sus profetas. Agustín de Hipona, un padre de la iglesia, lo decía así: mis buenas obras solo son enseñanzas tuyas y regalos tuyos, pero mis malas obras sí son delitos míos y condenas mías. También Juan Calvino: todo lo bueno que veas en mí es Cristo, y todo lo malo que veas en mí, ese sí soy yo. Dios puede cumplir su sueño a pesar de nosotros, a pesar de ti. Y si escuchas estas enseñanzas y sientes que no puedes enlistarte, ofrecerte, darte para la misión, solo entrégate a Dios. Él puede perdonarte, Él puede usarte y Él puede cumplir su sueño a pesar de ti. Tal vez sientas que esto no es para ti. Yo conozco a muchos que al escuchar el llamado de Dios dicen: heme aquí, Señor, envíelo a Él, no a mí. Pero si te sientes así, recuerda esto: las aventuras las viven quienes menos las esperan. En ese sentido, las aventuras son para los menos aventureros. Dios da sus mayores tareas a las personas menos esperadas, para mostrar que la gloria es de Él, no suya. Y Él aprovechó ese momento para enseñarle una lección a Jonás. Una lección que cada uno de nosotros necesita aprender. Jonás se convirtió en el opuesto de Dios y se opuso a su sueño. Mientras estaba esperando qué pasaba con la ciudad, a ver si Dios sí los mataba, o por lo menos mataba al rey de la ciudad para algo, hacía calor. Como él no tenía ningún conocimiento en construcción, esa pequeña enramada que se hizo le seguía dando el sol. Y ese sol era abrasador y arrasador. El calor de la zona podía sofocarlo. Un dato curioso es que esta ciudad está junto a un río llamado Tigris. Y ustedes saben que el clima caliente y un río cerca es una muy mala combinación. Así que ahí estaba él sofocado, esperando qué pasaba. Y seguía oponiéndose al sueño de Dios. Pero Dios le mostró un poquito de su misericordia. Él hizo que creciera una planta que lo cubrió del sol. Esa planta alegró a Jonás. Y es curioso que esta es la única vez en todo el libro en el que Jonás se alegra. El único momento en todo el libro en el que Jonás está feliz. El Señor lo rescató en un pez, lo llevó a tierra y ahí no se alegró. Él predicó en una gran ciudad. La gente se arrepintió y no se alegró. Pero creció una planta que le cubre del sol. Y el único momento en que muestra alegría es ese. Ustedes encontrarán que distintas Biblias hablan de un tipo distinto de planta. Algunas van a decir que es de la familia de las calabazas, otras van a decir que es un ricino. Bueno, la palabra hebrea no nos dice cuál es. Lo más seguro es que quién sabe. Pero eso no es lo que nos importa. Tampoco sabemos qué era el gran pez. Pero eso no es lo que nos importa. Lo que nos importa es que Dios tiene el poder de disponer de toda su creación. Dios es soberano sobre todo y puede utilizarlo todo para cumplir su sueño. Pero Dios también dispuso de una plaga, de un gusano. Y ese gusano mató la planta al día siguiente. Con el sol en lo alto, con ese clima húmedo y caliente, con esa planta muerta y sin nada con que cubrirse. Y para colmo de males, un viento cálido del este.
que si ustedes alguna vez en tiempo de calor prenden un ventilador y eso ventila caliente, saben que eso es maluco. Ahí Jonás estaba deshecho, irritado, enojado, exasperado, ya tenía rabia hasta con el mismo Dios. Y se preguntaba, ¿cómo es que no pudo escuchar mi consejo? ¿Cómo es que no hizo lo que yo quería? Y ahí estaba el hombre intentando guiar a Dios. Y ahí estaba. Y se lamentó. Se lamentó más por la planta que a esa gente y que al sueño de Dios. Y entonces gritó, mejor me es la muerte que la vida. Pero llega otra pregunta. La pregunta del millón en los versículos 10 al 11. Y me gustaría que leyéramos esto completo y juntos. Jonás 4 del 9 al 11. Y dice así. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Esa es la pregunta del millón. Esa es una gran pregunta. Dios va a confrontar el corazón de Jonás, pero lo va a confrontar de un modo muy singular. Dios va a mostrar su propio corazón. Interroga nuevamente a Jonás, que sigue enojado, y luego le reprocha a qué prefiere y de qué tiene compasión. Jonás estaba interesado en sí mismo. Él no pensaba en el sueño de Dios, no le importaba la creación de Dios, no procuraba el bienestar del mundo. Jonás, aún siendo un profeta, necesitaba replantear su vida, ministerio y corazón. ¿No necesitas tú lo mismo? Replantear tu vida, ministerio y corazón. Preguntarte una vez más, ¿qué es lo que más amo? ¿Y cuál es mi sueño? Entonces Dios le presentó nuevamente a Nínive. No lo presentó como un pueblo malo, lleno de pecados, marcado por la violencia. Lo presentó como un pueblo confundido y enorme que necesitaba misericordia. Una ciudad llena de personas que Él mismo creó. Así que, mis amados, ese es el sueño de Dios. Encontrar que puede salvar vidas. Buscar la salvación de las personas, el bienestar. Permitirles un nuevo camino de vida. Y ese es un sueño que cada uno de nosotros debemos considerar. Dios no sueña solamente esto con Nínive. Dios sueña esto con tu familia. Dios sueña esto con tu padre, tu madre, tus hermanos, tus hijos. Sueña esto con tus vecinos, con tus amigos. Él tiene este sueño con Toscana, con Medellín, con Colombia entera. Él tiene este sueño con el mundo entero. ¿Cómo vas a vivir para ese sueño? Desmond Tutu, un arzobispo anglicano en Sudáfrica, Nobel de Paz por su lucha contra el apartheid, que era tener a las personas de color sumamente separadas y relegadas de las personas blancas. Y
y también por su labor de reconciliación entre víctimas y victimarios, escribió esto. Yo tengo un sueño, dice Dios. Por favor, ayúdenme a hacerlo realidad. Es un sueño de un mundo en donde la fealdad, la pobreza y la miseria, las guerras y la hostilidad, la ambición y la competencia deshonesta, la alienación y la discordia sean transformadas en todo lo contrario. Un mundo en el que haya risa, alegría y paz, donde haya justicia, bondad, compasión, amor, solidaridad y armonía. Yo sueño con que el león vuelva a retozar con el cordero, con que la espada se convierta en arado y lanzas en tijeras para podar, con que mis hijos sepan que son miembros de una sola familia, la familia humana, la familia de Dios, mi familia. Yo tengo ese sueño. ¿Tú no? ¿No anhelas que Dios siga realizando ese sueño? ¿Quieres sumarte al sueño de Dios? Bueno, Él nos llama a amar lo que Él ama y como Él lo ama. No seamos profetas que se oponen al sueño de Dios. Este sueño será duro. Este sueño será complicado, será difícil. Nos pedirá más de lo que estaremos dispuestos a dar. A nuestro Señor le costó la vida. Él vino con ese sueño. Él vivió entre nosotros con ese sueño. Él impartió ese sueño a sus discípulos y Él murió para realizar ese sueño. Amén. ¿A qué estaremos dispuestos nosotros? Quiero terminar hoy, mis amados, con una bendición. Una bendición que escribió alguien que es mucho más grande que yo. Se llama Francisco de Asís. Y es una bendición que quiero que cada uno de nosotros se lleve para sus casas. Dice así: que Dios te bendiga con la incomodidad. Frente a las respuestas fáciles, las medias verdades, las relaciones superficiales, para que seas capaz de profundizar dentro de su corazón. Que Dios te bendiga con la ira frente a la injusticia, la opresión y la explotación de la gente, para que puedas trabajar por la justicia, la libertad y la paz. Que Dios te bendiga con lágrimas para derramarlas por aquellos que sufren dolor, rechazo, hambre, guerra, para que seas capaz de extender tu mano, reconfortarlos y convertir su dolor en alegría. Y que Dios te bendiga con suficiente locura para creer que tú puedes hacer una diferencia en este mundo, para que tú puedas hacer lo que otros proclaman que es imposible. Con incomodidad, ira, lágrimas y locura, avanzaremos en el sueño de Dios. Así que vamos a orar. Soberano Señor, gracias porque nos sigues llamando la atención. Gracias porque nos sigues confrontando con personas como Jonás. Porque tú, Señor, nos muestras que amas más de lo que nosotros amamos, que tienes misericordia más que nosotros, que perdonas más que nosotros, que vives, amas y que nos llamas a seguir tu sueño. En el nombre de Jesús te rogamos, enséñanos a soñar tu sueño, a vivir por tu sueño y a recordar cada día que tú amas más de lo que nosotros amamos. En el nombre de Jesús te entregamos las personas que son difíciles de amar y te rogamos que nos ayudes
a cumplir tus sueños en ella. Amén y amén. Dios los bendiga mucho, mis amados.